¿Alguna vez has sentido que lees la Biblia, pero nada pasa? Que pasas los ojos por las páginas, pero el alma sigue igual de vacía. Como si las palabras fueran solo tinta sobre papel, y no la voz viva de Dios. A muchos nos ha pasado. Leemos, oramos, intentamos entender, pero algo dentro de nosotros se pregunta: ¿por qué no siento nada? ¿Por qué mi fe no crece? Quizás te sentaste con tu Biblia una noche, buscando consuelo, y en lugar de respuestas, encontraste silencio. Tal vez te prometiste leer todos los días, pero la rutina, el cansancio o la distracción terminaron apagando ese fuego que alguna vez tuviste. Y lo peor, empiezas a creer que la Biblia no es para ti, que solo los pastores o teólogos pueden entenderla. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano: la Biblia no fue escrita para unos pocos iluminados. Fue escrita para ti, para tu historia, para tu dolor, para tus preguntas más profundas. Porque, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No hay nada que necesites vivir que no esté revelado en esas páginas. No hay herida que no encuentre ahí su medicina. El problema no es que Dios esté en silencio, es que no siempre sabemos cómo escuchar. Hoy quiero mostrarte 11 pasos probados, reales, espirituales y prácticos, para que aprendas a comprender profundamente la Biblia. No como un libro religioso, sino como una conversación viva con tu Creador. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a revelar una verdad que puede cambiar para siempre tu manera de leer la palabra, una verdad que no solo ilumina la mente, sino que sana el corazón. Porque cuando aprendes a estudiar la Biblia con el Espíritu, no solo entiendes lo que lees, te transformas en lo que Dios soñó que fueras. Así que quédate conmigo, abre tu corazón, y deja que cada palabra te despierte el alma. Porque quizá, sin saberlo, hoy estás a punto de escuchar la voz de Dios como nunca antes. Todo comienza con algo que muchos olvidan: orar antes de leer. Parece simple, pero es el paso más poderoso. La Biblia no se entiende con inteligencia humana, sino con revelación espiritual. Puedes leer 1000 versículos, pero si no invitas al Espíritu Santo, solo verás letras. Jesús lo dijo en Juan 14:26, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Sin Él, la palabra se queda muda. Con Él, cada línea se convierte en un susurro divino. Antes de abrir tu Biblia, detente. Respira. Dile al Señor: háblame. Enséñame lo que necesito ver hoy. Esa breve oración abre el cielo. Muchos buscan entender la Escritura con prisa, con el reloj en la mano o la mente en otra parte. Pero la Biblia no se estudia corriendo. Se estudia de rodillas, con humildad y hambre. No se trata de leer más, sino de escuchar mejor. Quizás has intentado forzar respuestas, pero la voz de Dios no se impone, se revela al corazón que está dispuesto. Cuando oras antes de leer, le estás diciendo: no confío en mi entendimiento, confío en tu espíritu. Y ahí comienza el milagro. Porque lo que transforma no es la lectura, sino la comunión. La oración antes de abrir la Biblia no es un protocolo, es una llave. Sin ella, lees un libro. Con ella, dialogas con tu Padre. Y cuando Él comienza a hablar, incluso los versículos más conocidos cobran un sentido nuevo, como si nunca los hubieras leído antes. ¿Te ha pasado que lees algo 1000 veces, pero un día te golpea el corazón como una flecha? Ese es el Espíritu Santo, recordándote que la palabra está viva. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. El segundo paso es elegir un plan de lectura. Muchos abren la Biblia al azar, esperando que el versículo que caiga les hable directamente. Y aunque Dios puede usar cualquier pasaje, leer sin dirección es como caminar en un bosque sin mapa. Tarde o temprano te pierdes. La palabra tiene un hilo divino, una historia que conecta cada página desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No fue escrita para ser leída al azar, sino para ser comprendida con propósito. Cuando escoges un plan, ya sea leer un evangelio al mes, seguir una guía temática o estudiar un libro completo, estás diciéndole a Dios: quiero conocerte de verdad, no solo buscar respuestas rápidas. El Espíritu Santo honra esa intención.
Él ama cuando nos acercamos con orden, con constancia y con hambre genuina. Porque la revelación de Dios no se da al que ojea, sino al que permanece. Un plan de lectura te ayuda a ver el contexto, a descubrir cómo un versículo encaja en el mensaje total de la Biblia. Y cuando eso sucede, comienzas a entender que no son historias aisladas, sino una sola historia de amor que apunta a Cristo. Empiezas a ver a Jesús en cada capítulo, a reconocer su voz en cada palabra. Si hoy sientes que tu relación con la Biblia ha sido inconstante, no te culpes. Todos hemos pasado por ahí. Pero decide hoy hacerlo diferente. Busca un método, un horario, un lugar tranquilo. Y no lo hagas por obligación, sino por deseo. Porque quien busca a Dios con intención, lo encuentra en cada página. A veces, la diferencia entre una fe débil y una fe encendida no está en leer más, sino en leer con dirección. Porque quien estudia con propósito, encuentra al Dios que revela su corazón paso a paso, verso a verso, hasta que su voz se vuelve imposible de ignorar. El tercer paso es observar cuidadosamente el texto. Este es el momento en que dejas de leer por encima y comienzas a mirar con el alma. Cada palabra, cada detalle, cada silencio tiene un propósito. La Biblia no se escribió con relleno, sino con intención divina. Cuando observas detenidamente, descubres tesoros que siempre estuvieron ahí, esperando a ser vistos. Toma nota de lo que llama tu atención. Pregúntate, ¿por qué se repite esta palabra? ¿Qué significa este nombre? ¿Qué quiso decir Jesús con esta parábola? Escribe tus observaciones, incluso las más pequeñas, porque el Espíritu Santo habla en los detalles. A veces, una sola palabra puede abrir una revelación entera. No corras. Escucha. Mira. Lee como quien busca oro en el río, removiendo cada piedra, esperando hallar un destello de luz. Muchos creyentes leen la Biblia, esperando una emoción, pero el verdadero crecimiento viene cuando observas con intención. La emoción pasa, pero la revelación permanece. Y esa revelación llega cuando tu mente se aquieta y tus ojos espirituales se abren. El Espíritu Santo no grita, susurra. Y para oírlo, necesitas detenerte y mirar con atención. ¿Te ha pasado que algo que antes parecía insignificante de pronto cobra un sentido profundo? Esa es la voz del Espíritu guiándote entre líneas. La palabra se vuelve espejo, fuego, espada y bálsamo al mismo tiempo. Y es ahí cuando entiendes que no estás frente a un libro, sino frente a la mente de Dios revelándose a la tuya. Porque cuando observas con cuidado, no solo ves lo que está escrito, sino lo que el cielo quiso decir al escribirlo. Y en ese momento, el texto deja de ser historia antigua y se convierte en mensaje eterno, hablándole directamente a tu presente, a tu lucha, a tu alma que anhela comprender. El cuarto paso es interpretar correctamente. Aquí muchos tropiezan, porque intentan adaptar la Biblia a su pensamiento, en lugar de dejar que la Biblia transforme su manera de pensar. Interpretar no es imponerle al texto lo que queremos oír, sino descubrir lo que Dios realmente quiso decir. Y para eso, hay que dejar que la Escritura interprete la Escritura. Ningún versículo existe aislado. Cada palabra se conecta con otra, cada historia refleja una verdad más grande. Cuando estudies un pasaje, pregúntate, ¿quién lo escribió? ¿A quién le hablaba? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo se relaciona con el resto de la Biblia? Este tipo de preguntas abren el entendimiento espiritual. Porque la Biblia no se lee solo con los ojos, sino con el corazón dispuesto y la mente iluminada por el Espíritu. Y cuando entiendes el contexto histórico y cultural, descubres que lo que parecía lejano, en realidad está vivo hoy. Interpretar correctamente también significa tener humildad. No todo lo que entendemos al instante es lo que Dios quiso decir. A veces, el Espíritu revela poco a poco, como quien levanta capas de verdad hasta llegar al centro. Por eso, no tengas miedo de investigar, de comparar traducciones, de buscar consejo de maestros fieles o de líderes espirituales maduros. Dios usa la comunidad para aclarar lo que individualmente aún no vemos. ¿Alguna vez sentiste que un texto te confundía o parecía contradecirse? No te desanimes. Eso no significa que la Biblia esté equivocada, sino que Dios te está invitando a cavar más profundo.
Cada aparente contradicción es una puerta hacia una revelación más clara. Porque la verdadera interpretación no busca tener la razón, sino conocer el corazón de Dios. Y cuando lees con ese propósito, descubres que cada página revela un rostro. El rostro de Cristo, quien es la palabra hecha carne, y en el todo el sentido se vuelve luz. El quinto paso es aplicar la palabra. Aquí es donde el estudio se convierte en vida. Porque conocer la Biblia sin vivirla es como tener un mapa y nunca emprender el viaje. Santiago 1:22 lo dice con firmeza: no sean solo oidores de la palabra, sino hacedores. Leer sin aplicar es como mirar un espejo y luego olvidar quién eres. La palabra fue escrita para transformar, no solo para informar. Cada vez que leas un pasaje, pregúntate: ¿qué me está pidiendo Dios que cambie hoy? ¿Qué acción debo tomar? ¿Qué actitud debo corregir? ¿Qué fe debo ejercer? Tal vez te pide perdonar a alguien, confiar más, dejar un hábito, o simplemente detenerte y descansar en él. La aplicación es donde la teoría se convierte en testimonio, donde la Biblia deja de ser un libro antiguo y se vuelve una guía diaria de obediencia. Muchos cristianos se frustran porque estudian mucho, pero sienten poco fruto. Y es porque el poder de la palabra se activa cuando se pone en práctica. No basta con saber que Jesús perdona, hay que perdonar. No basta con leer que Dios provee, hay que confiar. No basta con entender el amor, hay que amar. Cada acto de obediencia abre una nueva dimensión de comprensión. La fe se fortalece cuando pasas del sé lo que dice la Biblia al vivo lo que dice la Biblia. Porque solo cuando obedeces, la palabra se vuelve experiencia. Y es en la experiencia donde Dios se revela con poder. ¿Has sentido alguna vez que Dios te habló claramente, pero dudaste en obedecer? Déjalo en los comentarios, quiero orar por ti. Porque quizás tu siguiente milagro no está en entender más, sino en aplicar lo que ya sabes. La aplicación convierte el conocimiento en transformación. Y cuando eso sucede, el creyente deja de ser un espectador de la fe, para convertirse en un testigo del poder vivo de la palabra. El sexto paso es meditar en la palabra. No se trata solo de leer, sino de dejar que la palabra te lea a ti. Josué 1:8 lo dice con claridad: medita en este libro de la ley día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Meditar no es repetir sin sentido, es rumiar la verdad hasta que penetre en el alma. Es permitir que un versículo habite en tu mente el tiempo suficiente para que se convierta en convicción. Cuando meditas, dejas que el Espíritu Santo te hable en lo profundo. No estás corriendo, estás escuchando. Es ese momento silencioso donde la letra se transforma en vida, donde una frase que parecía simple comienza a quemarte por dentro con significado eterno. Quizás lees, el Señor es mi pastor, y de pronto entiendes que no estás solo, que alguien guía cada paso, incluso en los valles más oscuros. La meditación bíblica no es mística, es íntima. Es volver una y otra vez sobre una verdad hasta que se vuelve parte de ti. Es como sembrar una semilla. La lees, la piensas, la oras, la vuelves a leer, y un día, da fruto. Ese fruto es paz, dirección, sabiduría. No se trata de cantidad de capítulos, sino de calidad de encuentro. El enemigo quiere que leas rápido para que olvides pronto. Pero el Espíritu te invita a leer despacio, para que la palabra se arraigue hondo. La meditación transforma el ruido en revelación, la ansiedad en descanso. Cuando meditas, el tiempo deja de correr, y lo eterno se hace presente. Y ahí, en el silencio, la voz de Dios ya no es un eco lejano. Es una presencia que respira dentro de ti, recordándote que la palabra no se memoriza, se vive y se siente. Porque cuando aprendes a meditar, la Biblia deja de estar en tus manos, y empieza a habitar en tu corazón. El séptimo paso es memorizar la palabra. Muchos piensan que eso es cosa de niños en la escuela bíblica, pero es una de las disciplinas más poderosas de la vida espiritual. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Memorizar no es acumular frases, es grabar verdades que te sostendrán cuando la mente dude y el alma tiemble. Cuando guardas la palabra en tu memoria, estás construyendo un refugio interno. Porque llegará el día en que no tengas una Biblia a mano,
pero sí tendrás un versículo en tu corazón que te recordará quién es Dios y quién eres tú. Es en esos momentos, cuando el temor, la tentación o el dolor tocan a la puerta, que lo que memorizaste se convierte en tu defensa. La palabra en tu mente es conocimiento, pero en tu corazón es poder. Empieza con pequeños versículos, los que te hablen directamente. Escríbelos, repítelos, ora con ellos. No lo hagas como una tarea, sino como quien guarda cartas de amor. Cada palabra memorizada es una semilla eterna que el Espíritu hace florecer justo cuando la necesitas. A veces subestimamos la fuerza de un versículo repetido con fe. Pero cuando el enemigo susurra mentiras, esa palabra se levanta dentro de ti como un fuego, recordándote la verdad. La memoria espiritual es un campo de batalla ganado antes de tiempo. ¿Recuerdas algún versículo que Dios usó para levantarte en un momento difícil? Escríbelo en los comentarios. Puede que tu testimonio sea el aliento que alguien necesita hoy. Porque cuando memorizas la Escritura, no solo llenas tu mente, fortificas tu espíritu. Y cada palabra que se hace carne en tu interior se convierte en un escudo invisible, un recordatorio constante de que el Dios que habló, sigue hablando dentro de ti. El octavo paso es compartir lo aprendido. La palabra no fue dada para ser guardada como un secreto, sino para ser multiplicada como una llama. Jesús lo dejó claro en Mateo 28:10 y 9:20. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando compartes lo que Dios te enseña, tu fe se fortalece. Cada vez que explicas un versículo, cada vez que hablas de lo que el Espíritu te reveló, esa verdad se arraiga más profundamente en ti. Enseñar no es solo para los pastores o maestros, es para todo aquel que ha experimentado a Cristo. Puedes compartir en casa, con tus hijos, con un amigo, o incluso con alguien que no cree. No necesitas predicar con elocuencia, basta con hablar desde el corazón. A veces, una conversación sencilla puede ser una semilla eterna en otra vida. Cuando callas lo que Dios te muestra, la revelación se estanca. Pero cuando lo compartes, fluye. Es como un río. El agua que se mueve se mantiene viva, la que se detiene se pudre. Del mismo modo, la palabra que fluye a través de ti mantiene tu espíritu fresco, sensible, lleno de vida. Además, cuando enseñas, también aprendes. Al hablar, el Espíritu te recuerda lo que necesitas reforzar en ti mismo. Y muchas veces, mientras animas a otros, Dios usa tus propias palabras para sanar tus heridas. Esa es la belleza de compartir, que al bendecir, eres bendecido. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Lo que para ti fue una lección personal, para alguien más puede ser el milagro que estaba esperando. Porque cuando la palabra pasa de tus labios al corazón de otro, Dios sigue escribiendo su historia, pero esta vez, usando tu voz como tinta. El noveno paso es buscar acompañamiento espiritual. Nadie crece solo. Dios diseñó la fe para vivirse en comunidad. Proverbios 27:10 y 7 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Estudiar la Biblia junto a otros creyentes es como encender brasas juntas. Cuando una empieza a apagarse, las demás la vuelven a encender. En soledad puedes aprender, pero en comunidad creces con profundidad y equilibrio. Cuando compartes tus reflexiones con otros, el Espíritu Santo usa sus palabras para completar lo que a ti te falta. Tal vez tú ves una parte del pasaje, y otro hermano ve otra. Juntos descubren el cuadro completo. La verdad bíblica se amplifica cuando se discute con humildad y amor. No temas preguntar, dudar, debatir con respeto. Dios no se ofende por tus preguntas sinceras, se alegra porque estás buscando conocerlo mejor. Los grupos de estudio, los mentores espirituales y los amigos de fe son como faros en el viaje. Te ayudan a mantener el rumbo cuando las dudas nublan tu mente. A veces, Dios responde a tus oraciones a través de la sabiduría de alguien más. No porque tú no puedas oír su voz, sino porque Él ama hablarnos también por medio del cuerpo de Cristo. Caminar acompañado también protege tu corazón. La independencia espiritual puede parecer madurez, pero muchas veces es orgullo disfrazado. Todos necesitamos corrección, ánimo, consejo. El crecimiento auténtico no ocurre en aislamiento, sino en relación.
Cuando dos o más se reúnen a escudriñar la palabra, algo sobrenatural sucede. El Espíritu de Dios se hace presente, y las verdades que antes eran difíciles de entender se vuelven claras como la luz del amanecer. Porque donde hay unidad, hay revelación, y donde hay comunión, hay vida. El 10º paso es ser constante y disciplinado. Muchos empiezan con entusiasmo, pero pocos perseveran. Y no porque falte amor a Dios, sino porque la constancia es una batalla contra la carne, contra la distracción, contra la pereza espiritual. Hebreos 5:14 dice que la madurez llega a quienes tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, la fe se fortalece con la práctica, igual que un músculo. Establece un horario, un lugar y una rutina. No esperes a sentir ganas para leer la Biblia, porque a veces el espíritu quiere, pero el cuerpo se resiste. La disciplina es el puente entre el deseo y la transformación. Al principio puede costar, pero cada día que perseveras, tu espíritu se vuelve más sensible y tu mente más renovada. Lo que un día fue esfuerzo, mañana será deleite. La constancia en la palabra crea raíces profundas. En los días de prueba, cuando la tormenta golpea, no serás movido fácilmente, porque dentro de ti habrá una base firme, construida en la verdad. Leer la Biblia de vez en cuando puede inspirarte, leerla cada día te transforma. La diferencia entre un creyente emocional y uno maduro es la consistencia. Dios no busca lectores esporádicos, busca hijos comprometidos. No importa cuánto leas, sino cuán fiel eres en buscarlo. Un solo versículo meditado con constancia puede cambiar una vida entera. Y cuando llegue el cansancio o el silencio, recuerda esto: incluso cuando no sientes nada, la palabra sigue obrando en ti. Porque la semilla no deja de crecer solo porque no la veas. Así es la constancia, invisible, silenciosa, pero profundamente poderosa. Quien persevera en la palabra no solo la entiende, se convierte en ella. Porque la disciplina espiritual no apaga el fuego, lo mantiene ardiendo, incluso en la oscuridad. El 11º paso es vivir lo que aprendes. Este es el punto culminante de todo estudio bíblico. No basta con orar, observar o meditar si al final, la palabra no se refleja en tu forma de vivir. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. La Biblia no fue escrita para llenar cuadernos de notas, sino para transformar corazones. Cada verdad que descubres te invita a una decisión: obedecer o ignorar. Vivir la palabra es dejar que ella moldee tus emociones, tus pensamientos y tus decisiones diarias. Es perdonar cuando duele, amar cuando cuesta, y confiar cuando todo parece incierto. Es permitir que el Espíritu Santo use la Escritura como cincel, tallando en ti la imagen de Cristo. La vida cristiana no se mide por cuanto sabes, sino por cuanto reflejas el carácter de Jesús. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero pocos quieren obedecer lo que ya escucharon. La obediencia convierte la revelación en transformación. Cuando aplicas la palabra en medio de la dificultad, ahí se revela su verdadero poder. No hay fe más pura que la que se demuestra en la práctica diaria. Y cuando la Biblia deja de ser solo tu lectura y se convierte en tu estilo de vida, todo cambia. Tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece, tu corazón se sana. Entonces entiendes que el propósito del estudio no era el conocimiento, sino la comunión. La Escritura se vuelve un espejo, donde ya no ves solo palabras, ves a Cristo en ti, el Dios vivo habitando en tu historia. Porque al final, estudiar la Biblia profundamente no es solo leer un libro sagrado. Es caminar con su autor. Es permitir que su voz se mezcle con la tuya, hasta que cada paso, cada decisión, cada respiración sea un reflejo de su amor. Y cuando eso sucede, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, y la palabra se convierte en la vida misma que te sostiene y te transforma eternamente.